Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir.
Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida.
Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Francisco Javier, único apasionado de la aventura, había estado ahorrando durante años para cumplir su sueño de tener una casa propia. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el pueblo, vio una motocross que lo dejó sin aliento. No pudo resistir la tentación y decidió comprar la moto con los ahorros destinados a su futura casa. Al principio, todo parecía perfecto. Francisco Javier disfrutaba de la adrenalina que le proporcionaba la motocross, recorriendo caminos y senderos con sus amigos. Pero un día, mientras conducía a toda velocidad,
perdió el control y se estrelló contra un árbol. Sus amigos que lo acompañaban se apresuraron a auxiliarlo y lo llevaron a la clínica más cercana. La situación era grave. Francisco Javier estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luchando por su vida. Su familia, desesperada, esperaba ansiosamente en la sala de espera de la clínica, rogando por su recuperación. Finalmente, después de largos días de angustia, Francisco Javier salió del hospital, débil pero vivo. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. Sin embargo, la sorpresa más grande estaba por venir. Cuando Francisco Javier se enteró de que su motocross había sido llevada por la policía de tránsito mientras él estaba en el hospital, se quedó sin palabras. No solo había perdido sus ahorros, sino que también había perdido su querida moto. La ironía de la situación no se le escapó. Había arriesgado su salud y su futuro por una pasión, y ahora se enfrentaba a las consecuencias.